La palabra sobrevivencia es una palabra que se va a ir dando a medida que va pasando el tiempo como algo real. Tenemos que aprender a sobrevivir. Diga al que está a su lado, hay que aprender a sobrevivir hasta que Cristo venga. Y solo hay una manera de lograrlo. Solo hay una manera de lograrlo, y es escuchando la voz de Dios. Amén. Escuchando la voz de Dios. Y en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, con esta palabra Dios empezó a hablarme mucho acerca de lo que deberíamos hacer del 2026 en adelante. Y quiero que vaya por favor al versículo 1. Dice el texto: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén y amén. Padre, te damos gracias por este lindo tiempo. Gracias por habernos concedido cerrar el año pasado, año que nunca jamás volverá, y darnos la bendición de poder iniciar este año. No sabemos cuánto tiempo nos quede, pero lo que sí sabemos es que en el poco tiempo que nos quede, tú estás interesado en seguirnos guiando. Así que disponemos el corazón para que a nuestra mente y a nuestra vida venga tu palabra, porque tu palabra no solamente es vida y libertad, también es guía. Háblanos, enséñanos, ministranos, y permítenos en estos días tener una palabra no solo fresca, sino también directiva, para que podamos caminar de acuerdo a la senda que tú nos traces. Porque todo este modelo nuevo que viene sobre el mundo traerá una tragedia terrible, y el que se oponga no podrá resistir. Pero sabemos que contigo todo es posible. Así que nos sujetamos a ti para obedecer, para entender y para hacer conforme tú quieras que lo hagamos. En tus manos encomiendo cada vida que está presente, y aún los que están conectados, para que la palabra sea para ellos medicina, vida, libertad y bendición. Y en el nombre de Jesús damos gracias por el Dios que estuvo con nosotros en el 2025 y el Dios que está con nosotros en el 2026. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes como una reforma tanto mental y cultural es el despertar de una generación. El despertar de una generación. Cuando me quedo pensando en los eventos en el año 2025 y observo las cifras de violencia social, la forma como se aumentaron, la incapacidad de tolerancia en la que nos encontramos. No sé si usted vio noticias y vio lo que sucedía en las carreteras, la forma como se agredían, a tal punto que uno de ellos, por
causa de una situación con los carros, se bajan, se golpean y uno de ellos con un machete le quita la cabeza al otro. Allá vamos. Allá vamos. No estamos tolerando nada. También me preocupa la cantidad de muertos. Pero la alarma más grande es el cumplimiento de lo que desde hace 2 años vengo diciendo. Los que más morirán en esta década no son adultos, son niños, jóvenes y adolescentes. Y es alarmante la cifra. La cifra de destrucción familiar cada día es mayor. Y cuando observo esto desde una crítica constructiva y una óptica razonable, me pregunto frente a los hechos, ¿qué le está pasando a los seres humanos en este tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Me dejó preocupado la noche del taxista que arrolló 11 personas en ese estado de embriaguez. Después de tanto que se ha visto, tanto que se ha dicho, tanto que se ha multado, tanto que se ha enseñado, y la gente no aprende. Las cifras de quemados en el día de ayer, con tanto que se ha dicho, y la cifra se disparó. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con la gente? ¿Qué está sucediendo con la humanidad? ¿Qué está aconteciendo? La muerte brutal de ese joven universitario por otros, la forma como lo golpean, y cuando ya los tienen en el estrado para juicio, se declaran inocentes. ¿Cómo pueden declararse inocentes si se nota en los videos la forma agresiva con que atacaron a ese muchacho? Esto me lleva a pensar prácticamente en qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. El número de muertos de jóvenes por causa de la locura de la velocidad. Porque es una locura. Estamos frente a una época donde el joven quiere experimentar una adrenalina fuera de control, una dopamina a lo máximo. Y lo que estamos viendo es definitivamente algo que no lo podemos comprender, no lo podemos. ¿Qué es lo que observo? No hay entendimiento. No hay entendimiento sobre lo que se dice o sobre lo que se hace hoy en día. Pareciera ser que estamos en una época de ceguera espiritual, de ceguera espiritual. Pero ¿desde dónde veo esta ceguera espiritual? Es una ceguera a nivel global, a nivel de naciones, a nivel de gobiernos, a nivel de Estado, a nivel institucional. Pero ¿desde dónde veo esa ceguera? Desde la familia. Todo empieza ahí. Todos tenemos que entender algo. Lo que esté pasando afuera es simplemente el resultado de lo que realmente está pasando adentro, de puertas para adentro. ¿Y qué es lo que yo encuentro de puertas para adentro? Un profundo descuido en la formación de los hijos para esta época. Las nuevas generaciones se están levantando sin principios, sin valores, sin vida espiritual, y más fuerte aún, o peor aún, sin Dios. Sin Dios. Lo único que tiene la juventud es religión, sembrada por sus propios padres. Pero no hay una cultura de vida donde el joven sea tan consciente de la época, y menos que tenga el entendimiento para poder actuar como tiene que actuar. La palabra entendimiento es una palabra integral y es una palabra importante. El entendimiento tiene 3 cosas valiosísimas. La primera es la capacidad de discernir, de comprender y de actuar de forma correcta, consciente y responsable. La palabra entendimiento, entonces, ¿qué es? Es una capacidad interna, es una capacidad interior que me permite en el ejercicio de la vida discernir, comprender y actuar.
¿Qué dijimos? De manera que correcta, consciente y responsable. Desde luego, frente a lo que está pasando en el ambiente, en el entorno o en la atmósfera de la vida. Hoy no les hablo del ambiente, mañana en la primera conferencia sobre el ambiente. Porque si usted no interpreta el ambiente, si usted no interpreta la atmósfera donde está viviendo junto con su familia, no tendrá el entendimiento para discernir, para comprender y para actuar. Cuando leo este pasaje, hace unos meses atrás, después de tener que pasar casi una semana sin poder dormir de noche, le dije a Dios: Dios, necesito que me dejes dormir. Tú sabes que yo me levanto demasiado temprano a mi oración y a mis compromisos espirituales, y si no duermo me enfermo. Y ya llevo 5 días que no puedo, a menos que me quieras decir algo. Y terminando la semana, prácticamente desde la 1 de la mañana empezó Dios a hablarme. Todo lo que hizo Dios durante esa noche fue hacerme preguntas. Cada pregunta convocó mi corazón a tratar de entender por qué me está preguntando Dios, si Dios todo lo sabe. Entonces logré comprender, Él lo sabe, pero yo no. Y eso me llevó a tener que dedicarle semanas a Dios, a la palabra, para poder tener una comprensión no solo de las preguntas, sino de la realidad que Dios quería mostrarme y que posiblemente no las estaba viendo por demasiada ocupación. Desde luego, cuando logro comprender las preguntas de Dios y entender lo que quiere Dios decirme, entonces logro acertar una agenda que me permitió trabajar por los últimos 6 meses. Y en el 31, que fue hace 2 días, poderle decir a todo nuestro ministerio: ya sé lo que Dios quiere que hagamos desde el 2026 hasta el 2030. ¿Sabe qué es lo bueno de entender? Que usted sabe para dónde va. Usted sabe para dónde va. Y cuando logré entender esto y ponerlo en un mapa de trabajo, jamás pensé que se me iba a unir tanta gente interesada en decir: pastor, eso quiero vivirlo, quiero experimentarlo, estoy dispuesto a lo que sea. Pues déjeme decirle esto: este pasaje es uno de esos pasajes que me llevaron a cambiar una forma de pensar frente a las nuevas generaciones. Y cuando leo todo el pasaje, veo la historia de un niño. La historia de un niño. La Biblia me habla de que este niño llegó a ser un ¿qué? Rey. Llegó a ser un rey. Y no cualquier rey. Duró más de 30 años en el gobierno. Un niño que duró más de 30 años en el gobierno. Y es uno que con 8 años, ojo, 8 años de edad, hacía algo que necesitamos hoy: buscar a Dios. Este niño buscaba a Dios, y dentro de lo que buscaba en Dios era caminar con rectitud. A los 8 años lo buscaba, y a los 12 este jovencito caminaba con rectitud. Ahora, a los 12, este jovencito, este niño que buscaba a Dios, a los 12 llegó a tener un entendimiento tan poderoso que a los 12 empezó a hacer reformas espirituales en la nación, siendo un rey. Siendo un rey. Y desde luego, este muchacho logró hacer algo que cambió a toda la nación. ¿Qué hizo? Quitó la idolatría de su pueblo. Porque la idolatría era lo que tenía muerta la nación. Cuando una nación está llena de idolatría, prácticamente está dándole la espalda a Dios.
está yéndose en contra de Dios y de sus mandamientos. Y una nación que va en contra de Dios es una nación que solo le espera la maldición. Así que este joven hizo toda una reforma. Ojo con esto, no solo quitó la idolatría, reformó el culto a Dios. Reformó el culto a Dios. Quiere decir que ese culto que se había vuelto tan pagano, que se había vuelto tan monótono y religioso, él logró transformarlo para que otra vez volviera Dios a la presencia de su pueblo. Y otra cosa que hizo este muchacho desde su juventud es que se dedicó a servir a Dios con su pueblo. No fue algo él solo, él convocó al pueblo, a la nación, para que estuvieran con él. Y la pregunta es, ¿qué lo llevó a tanta sensibilidad espiritual? A una rectitud moral y a una obediencia tan profunda. Otra vez, ¿qué fue lo que provocó en este muchacho tanta sensibilidad espiritual, rectitud moral y obediencia profunda? Y sabe, el escritor dice que de repente encontraron en el templo abandonado y todo lo que habían abandonado, encontraron un libro, hallaron un libro. Cuando encontraron este libro, se lo llevaron a Josías, al niño, y le llevaron el libro y se lo leyeron. Le leyeron el libro a Josías. Y este libro, cuando el niño empieza a escuchar lo que el libro decía, el texto dice que rasgó sus vestidos por causa de lo que decía el libro. Y cuando rasgó los vestidos, actuó como se dice al principio del texto. ¿Qué es lo que dice al principio del texto? Mire lo que dice para que lo recordemos. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a hacer lo recto? Estamos hablando de un niño. Estamos hablando de un niño. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos viendo? A un jovencito con una manifestación no solo espiritual, sino integral. Integral. Hay un movimiento en el lóbulo prefrontal de Josías. En el lóbulo prefrontal está la espiritualidad, la moral y la conducta. La conducta es un niño, pero aunque es un niño y no tiene acumulado cierta cantidad de pecados, considera que con el solo hecho de saber cómo está su pueblo, él ya es responsable de lo que está pasando. Así que su conducta tiene que cambiar. Desde luego su conducta cambia porque su moral es afectada. ¿Por qué es afectada la moral de él? Por su espiritualidad. Una espiritualidad que ha sido, oiga bien, ha sido permeada por la lectura de un libro. La lectura de un libro. Y a partir de allí, todo llevó a este jovencito a lo que se conoce como un llamamiento al arrepentimiento. Hay un entendimiento espiritual de este jovencito. Un entendimiento espiritual. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es entendimiento? Número 1, discernir. ¿Qué está logrando discernir este joven? Por favor, dígame, ¿qué está logrando discernir cuando ha escuchado las palabras del libro? Que Dios le está hablando. Dios le está hablando. Para eso se necesita sensibilidad. Había podido quedarme dormido. No. No se puede dormir cuando Dios está hablando. Era necesario entender
Eso es lo que logra él discernir. Este libro es de Dios. Este libro es de Dios. Por lo tanto está hablando. ¿Y qué es lo que está diciendo? Eso es lo que está discerniendo. Dios le está hablando. Pero no solamente logró discernir que Dios le estaba hablando. Él logró comprender la realidad de su pueblo. ¿Cuál era la realidad del pueblo? Idolatría. ¿El pueblo estaba en qué? En pecado. El pueblo estaba en pecado. Así que si el pueblo está en pecado, él sabe que como rey le corresponde actuar. Así que él sabe lo que tiene que hacer. Y pregunto, ¿actuó? Inmediatamente. A los 12 años empezó a hacer cosas que a Dios le llamó la atención. Y escúcheme, es un niño. Pero aunque es un niño, entiende lo que lee. Yo le pregunto, ¿usted entiende lo que está pasando? ¿Usted entiende ya lo que es el 2026? ¿Usted entiende qué es lo que debemos hacer en este año? ¿Usted entiende lo que Dios ya empezó a decirnos? Estamos entendiendo no solo la época, estamos entendiendo lo que está pasando en el gobierno, estamos entendiendo lo que está pasando en la economía. Eso es para entender. ¿Qué es lo que tengo que entender? Número uno, que este año la iglesia tiene que actuar de acuerdo a su espiritualidad. ¿Qué significa eso? No puedo ser alguien que dice amar a Dios y votar por gente que ni siquiera tienen temor de Dios. Eso es falta de entendimiento. ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios? ¿Sabe usted en el contexto bíblico qué significa ser hijo de Dios? Significa que si es hijo de Dios es responsable de actuar como su padre. Así que nosotros tenemos que definir lo que pase en Colombia este año. ¿De quién va a depender? De nosotros, no de Dios. ¿Usted entiende quién es? Ahora, número dos, en la parte económica, ¿usted entiende la época a la que estamos entrando? Hoy escuchaba hablar acerca de la reforma y empezaron a trabajar sobre la parte mental. Y escucho cómo hablan desde la psicología y la psiquiatría todo lo que se tiene que permear para evitar el daño mental, pero no veo a Dios por ningún lado. No, eso no va a parar. Es lo mismo que pasó con el cáncer. Todo lo que existe contra el cáncer y no lo han podido detener. Nadie va a detener ninguna enfermedad de las que vienen, porque solo hay uno que puede acabar con la enfermedad y es Dios. Pero ¿quién voltea a mirar a Dios? ¿Quién voltea a mirar a Dios? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo la época que se nos avecina, que se llama el hambre? Gústenos o no, va a haber ¿qué? Hambre global. Solo en Colombia ya tenemos 2 millones de personas que aguantan hambre todos los días. Eso está empezando hasta ahora. China, ¿cuántos mueren caminando por las calles de China de hambre? Eso no lo van a sacar por televisión. El hambre es una realidad porque es provocada. El hambre está provocada igual que se provocó el COVID. Tienen que provocar el hambre, porque ¿cómo lograr establecer el nuevo orden mundial si no se desestabiliza la humanidad? Así que vienen tiempos difíciles. Y yo pregunto, ¿usted entiende en las escrituras lo que significan las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? ¿Ya lo entendió? Porque veo que muchos no lo entienden. Vacas gordas, a pasear, a comer, a vestir y a comprar y a derrochar. ¿Eso es lo que significa las 7 vacas gordas? Las 7 vacas gordas lo que significa son: prepárense porque vienen 7 años de hambre. ¿Sabe cuál es el libro que están usando los grandes economistas para empezar a hablarle un poco a la humanidad? Toda la historia de José. Entonces note que la vida no es para divertirnos, es para entender.
Debo tener entendimiento. Entendimiento. Y una de las cosas que quiero que entienda esto: o su casa empieza a entender espiritualmente lo que está pasando, o el próximo que enterrará a su hijo es usted. Esta generación, o en esta época, no son los hijos quienes entierran a sus padres, son los padres que tendrán que enterrar a sus hijos. Por eso es tan importante que entendamos algo: la única manera de poder sobrevivir es que haya todo un cambio de puertas para adentro, en nuestra propia casa. Y la pregunta es: ¿cómo despertar una generación con entendimiento espiritual? En una generación que ya no discierne, que ya no comprende, ni actúa con sabiduría. Voy a volver a leer la pregunta: ¿cómo despertar una generación con entendimiento espiritual en una generación que ya no discierne, no comprende, ni actúa con sabiduría? Y estas son tres cosas que creo que es lo que tenemos que hacer en el 2026. Número uno, promover la lectura de las Escrituras. Lo primero que necesitamos es entender eso. Y aquí me quedo con esta palabra: persona. Toda persona que quiera sobrevivir junto con su familia, ¿qué es lo que va a tener que promover? ¿La lectura de qué? De las Escrituras. Volvamos al texto. Cuando empezó todo con Josías, empezó ¿por qué? Por la lectura de las Escrituras. Por la lectura de las Escrituras. Ahora escucha esto: ¿qué significa la palabra o el nombre Josías? Josías significa Jehová ha sanado. Proviene del hebreo Yoshiashu, que expresa tres cosas: esperanza, restauración y protección divina. Entonces yo pregunto, ¿qué fue lo que permitió Dios? Que este niño conociera ¿qué? Las Escrituras. Conociera las Escrituras. Que le leyeran el libro de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el libro de Dios? Le abre a este niño el entendimiento y le ofrece esperanza, restauración y protección divina a toda su nación. El que va a terminar sanando a la nación, ¿quién es? Dios, a través de un niño llamado Josías. ¿Cuántos quieren ver a Colombia en bendición? Ojo, como usted elige. Ojo, porque de lo que pase en las elecciones está el futuro o la desgracia de nuestro país. ¿A quién tenemos que buscar entonces? A Dios, y preguntarle cómo deberíamos hacerlo. El que está aquí, Josías, ¿está en contra de Dios? ¿Está a qué? A favor de Dios. Por eso en mis oraciones todos los días, llevo un año, ni faltar un solo día: Señor, levanta un gobierno que tenga temor de ti, que ame tu presencia y que dignifique realmente nuestro país de tu mano. Porque si un gobernante no reconoce que Dios es el único que puede cambiar este país, nadie podrá lograrlo. Nadie. Solo Dios lo puede hacer. Entonces observe que Dios abrió esperanza. Este jovencito se convirtió para su nación en la esperanza. Pero ¿qué fue lo que abrió todo este camino? Las Escrituras. Las Escrituras. Piense en el entendimiento espiritual de Josías. Piense en ese entendimiento. Ese entendimiento espiritual. Discernir. ¿Qué logró discernir?
el ambiente espiritual. Comprensión. ¿Qué logró comprender? La realidad en la que estaban viviendo. Y actuó. ¿Y de qué manera actuó? Por la verdad que le fue revelada. ¿Sabe a qué me lleva esto? A decir lo que dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño ¿en qué? En su camino. Instruye al niño en su camino. ¿Qué es lo que va a provocar realmente un cambio en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra nación? Que volvamos a las Escrituras. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Y debemos volverla a colocar en el corazón. ¿En el corazón de quién? Debemos volver a colocar la palabra en el corazón de la nación, en el corazón de la educación y en el corazón de la familia y en el corazón de las generaciones. ¿Sabe dónde debe volver la palabra para que nuestra nación se salve? Tiene que volver al Congreso. La palabra de Dios tiene que volver allá. Tiene que regresar al corazón de nuestra nación. Número 2, ¿a dónde tiene que volver a la palabra? Tiene que volver a la familia. Tiene que regresar a las Escrituras. Pero ¿dónde debemos colocar esta palabra? En el corazón ¿de quién? De nuestros hijos. El 24 me sentía contento y feliz de ver mi nietecito tan pequeñito ya recitando sus primeros salmos de memoria. ¿Por qué? Porque en casa nos dedicamos a sembrar las Escrituras. Todo el tiempo estamos enseñando, compartiendo, trabajando. Lo que más me interesa a mí, antes de que sepan matemáticas, de que sepan tantas cosas, a veces metemos a los hijos en tantas cosas, pero no los vemos estudiando la palabra. ¿De qué le ha servido a tanto joven ir a la universidad si ya se murieron? No es eso lo que ellos necesitan primero. ¿Qué es lo que necesita todo niño primero? Conocer a Dios. Saber quién es el Dios de su padre. Necesita eso. Lo primero que tiene que regresar es la palabra. Hoy mi secretaria me estaba hace un momento, pastores, que llegó una cantidad de material. ¿Eso qué es? Le dije, esa es la escuela de padres que arranca ahorita en febrero para todos los papás que van a empezar a formar a sus hijos en las Escrituras. Ese es el material con el cual arrancaremos en febrero toda la reforma educativa que le vamos a dar a todos los jovencitos que terminen 11 antes de entrar a la universidad. Ese es el material con el cual vamos a trabajar las 7 líneas de formación. Vamos a trabajar la formación desde los 18 hasta los 4 años de edad. ¿Por qué? Porque las generaciones no van a ser ni para este mundo, ni para estos mal, ni para el diablo. Tienen que ser para Dios, porque todo hijo vino a este mundo a cumplir la voluntad de Dios. Escuela de padres, arrancamos ya en febrero. ¿Sabe cuánto hemos logrado con todo este trabajo, quitándole el celular a los niños? Hemos logrado quitarles el celular. Hemos logrado medirles la ansiedad, el estrés. Ha bajado de una manera impresionante y estamos recuperando el ingenio, la creatividad y la capacidad estudiantil en los niños. Los niños no nacieron para celulares. Y es muy irresponsable el padre que le pone un celular a un niño. Y quiero que sepa esto y se lo digo con todo mi corazón para que usted entienda. Si usted insiste en colocarle celulares a los niños para entretenerlo y que lo dejen hacer lo que tiene que hacer, prepárese para tener un hijo con Alzheimer, para tener un hijo con cáncer. Los hijos se están enfermando porque los adultos no hemos entendido esta época. Nosotros necesitamos crear un círculo, un mover, crear una atmósfera donde nuestros hijos se levanten para que sean profetas, para que sean empresarios, para que sean líderes,
para que logren hacer un cambio radical en este país. Si este niño Josías, imagínense ustedes el contexto, ¿por qué Dios usó a un niño de 8 años? Porque los adultos estaban como perdidos. Para que Dios tenga que usar a un niño es porque los adultos ya están perdidos. Y Dios es tan sabio que piensa en esto: si los adultos ya no me quieren servir, no importa, voy a empezar con ellos. Voy a empezar con los niños. Voy a empezar con ellos. En Singapur hay un tremendo ministerio donde solo asisten niños, adolescentes y jóvenes. Los jóvenes son los que pastorean. Más o menos 12,000 personas son. Arrancaron con 9 nomás. Y 9 adolescentes tienen un avivamiento en Singapur. Los pastores son jóvenes, los adolescentes son los servidores y los niños son los que trabajan las redes y los que trabajan todo el área virtual. La pastora llama a un experto en comunicaciones y le dice: por favor, ayúdeme a hacer un estudio cómo logramos hacer una transformación y avanzar en este tema que tenemos con los niños y poder avanzar en todo lo que queremos lograr, porque usted ya se dio cuenta de la multitud que tenemos aquí. El experto entra, revisa todo y se da cuenta que la tecnología que tienen es impresionante, tecnología de punta, están haciendo cosas impactantes. Termina su diagnóstico, lo llaman a la oficina y él les felicita por tanta tecnología, pero solo hay un punto y le dice: mire, solo les queda una decisión para que podamos hacer un contrato y mandar esto a las naciones enteras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Saquen esos niños de ahí y pongan gente experta. Con tanta tecnología que ustedes tienen en manos de un niño, eso se está perdiendo. Entonces la pastora le pidió a la secretaria: mándame un cheque. Le mandó un cheque y le dijo: mire, esto es el dinero que le vamos a dar. A usted le hemos prometido tanto, le doy un poco más por haber venido y hacer nuestro diagnóstico. Tome y muchas gracias. ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer el contrato? ¿Cómo voy a hacer el contrato con usted? ¿Sabe con cuántos niños empecé hace algunos años? Con 9 jovencitos. Y los 9 jovencitos fueron los que hicieron todo esto de la mano de Dios. Los niños son los que hacen todos los programas que usted dice y nos felicitó. Y ahora usted me está diciendo que los saque, que ponga profesionales. No, la iglesia no necesita profesionales, la iglesia necesita servidores del reino. Y los niños nos han enseñado cómo se le sirve a Dios. Dios le bendiga. ¿Cuántos aquí creen en sus hijos? Demuéstremelo. Yo le puedo mostrar mi tiempo, mi dinero y toda mi ocupación, y le puedo mostrar cuánto creía yo en mis hijos. Ahora le puedo mostrar cuánto creo en mis nietos. Usted no me puede hablar que cree en sus hijos, que cree en sus hijos, si no me muestra cuánto tiempo invierte en ellos. ¿Qué está invirtiendo en ellos? Pastores, que ellos no entienden. Dígale que está a su lado: el que no entiende es usted. Los niños lo entienden todo. Hasta los que acaban de nacer lo entienden. Que no se puedan comunicar es otra cosa. El que no entiende es usted, que cuando usted mira al bebé y lo mira y le hace musarañas, los ojos bien abiertos, ¿es porque está asustado? No, es porque no entiende la bobada que usted está haciendo. Si se pudiera comunicar, le diría: deje de mirarme así. Me mira como si fuera un extraterrestre. Soy un ser humano igual como usted. Los que no entendemos somos nosotros. Y por no entender quiénes son nuestros hijos, le pregunto: ¿dónde están ellos hoy? Perdidos. O en las drogas, o en tantas cosas que los vemos hoy. Nuestros hijos tienen potenciales que usted no se imagina. Y fueron llamados por Dios a cosas grandes. Pero nosotros tenemos que comprender eso. Debemos entonces, ¿qué? ¿Por dónde tiene que empezar un buen trabajo de cambio en nuestras vidas? Por volver a las Escrituras. Volver a las Escrituras.
Debemos leer las escrituras y colocarlas en el corazón de los niños, de los jóvenes, porque ellos son más sensibles a Dios. Son más sensibles. Pero por no estar haciéndolo, ¿qué clase de jóvenes o adultos tenemos hoy? ¿Sabe cuánta gente atiendo al día? Cuando los padres me los traen, y me los traen ya medicados psiquiátricamente. Y me duele. Y me da tristeza que un papá no sea capaz de entender lo que le está pasando a su hijo y se atreva a llevarlo a que se lo mediquen y se lo dañen. Necesitamos tener entendimiento. La última persona es una joven. La atendí hace 2 días. Todos con el mismo problema. Y yo cogí, la senté y le dije: ¿no entiendes lo que te está pasando? Es que me dijeron esto, me dijeron aquello. Vea las escrituras. Quiero que entienda esto. No es verdad que ya somos una nación de locos psiquiátricos. No es cierto. Somos una nación que no está ejerciendo liderazgo, oiga bien, espiritual y psicológico. Y por eso las cosas parece que nos están quedando grandes. Y nos estamos llenando de preocupación. Eso se lo enseño el domingo. Y por eso el estrés y por eso la ansiedad. Pero nada de eso. No hay medicina para eso, pero sí hay un Dios que nos dice cómo resolverlo. Entienda esto: los problemas de la vida no acaban con las personas se acaban a sí mismos. Porque no entienden, porque no hay entendimiento, no logran discernir dónde está el problema. Esta muchacha llegó y me dijo: pastor, ya entendí. Y le dije: ¿entendiste? Claro. ¿Sabe cuánto yo llevo con psiquiatra y con psicólogo? Llevo tiempos y tiempos y no entendía lo que usted me dijo. Ahora entiendes, entiendo. ¿Comprendes por dónde empezó todo? Comprendo. ¿Sabe lo que tienes que hacer? Sí, ya sé lo que tengo que hacer. Hacerlo. Y me dijo: ¿me acompaña? Si toma una decisión. Porque la gente va y paga cantidad de dinero para hacerse exámenes y tantas cosas, y al final no hace ¿qué? Nada. Nada hace. Y uno le pregunta: ¿entendió? ¿Y qué responde? Sí, sí entendí. Claro, entendió tanto que no hizo nada. El entendimiento discierne, el entendimiento comprende y el entendimiento actúa. Actúa. Y Dios nos está haciendo un llamado hoy. Dígale al que está a su lado: Dios te llama a que tu familia vuelva a la palabra, vuelva a las escrituras. Hay que volver. Pastor, no entienden. Mire, no entienden. Este jovencito, este niñito nuestro, usted lo oyera leyendo, recitando las escrituras. ¿Usted sabe cuánto me toma para que un adulto recite un salmo? Eso toca darle caldo del oro. Porque ya a estas alturas, ¿qué? Ya no lo logramos. Ya no lo logramos. Le medimos la memoria a los adultos. Es impresionante la memoria de las personas con 35 a 40 años. Ya parecen viejos. Y hay uno que me dice: pastor, ¿qué me está pasando a la memoria? ¿Sabe por qué estás dañando la memoria? Por lo desordenado y mediocre que eres. Conejo se curó. ¿Qué daña la memoria? Que usted empieza algo y no lo termina. ¿Por qué? Porque se dejó distraer por otra cosa. ¿A cuánto les pasa eso? Están ahí escribiendo, están ahí algo, están ahí y lo llamaron, salir se fue y no volvió. Y lo que empezó no lo que. Eso daña la memoria. ¿Se puede recuperar? Claro, el cuerpo fue diseñado para recuperarse. Pero con tanta medicina en el cuerpo, ¿cómo se recupera? Se está volviendo codependiente.
Usted y yo fuimos diseñados, ojo con esto, no por un científico, no por un humano. Fuimos diseñados por lo más sabio, poderoso, que es el creador del universo, y nos creó perfectamente. Me llama una joven, me dice: pastor, dígame qué me tomo para el dolor de cabeza. Nada. Pero es que me duele. Así tiene que estar. No vas a tomar nada. El dolor de cabeza es un síntoma que está diciendo que algo está atacando allí. La fiebre no se quita, la diarrea no se quita, todo se controla, pero no se quita. ¿Por qué? Porque es el método de defensa del cuerpo. Hay que entender, hay que dejarnos de preocuparnos tanto. Por eso yo creo en algo, Las escrituras tienen todo lo que nosotros necesitamos saber para sobrevivir en este tiempo que tenemos. Pero hay que volver a ellas. Vaya y desempólvela, porque está por allá. ¿Cómo estaba la palabra aquí? ¿Dónde estaba la palabra? Por allá abandonada. Por allá la desempolvaron, por allá la encontraron, y encontraron un libro y se lo trajeron al rey, y era el libro de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el libro de Dios? Abandonándolo, descuidándolo. Y quiere que le diga algo, y ahí están todas las respuestas a sus preguntas. Ahí están todas las respuestas. ¿Por qué? Porque la palabra es la voz de Dios para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es la palabra, la palabra, la palabra. ¿A dónde hay que volver? ¿A dónde hay que volver? Número 2, ¿qué tenemos que hacer? Provocar una reforma espiritual en casa. Provocar una reforma espiritual en casa. Y aquí la palabra clave es la familia. ¿Qué entendimiento más sublime de este jovencito? Ni un adulto actúa con tanta comprensión como Josías. Pregunto, cuando le leyeron las escrituras, ¿qué hizo el muchacho? ¿Qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras. ¿Sabe qué es rasgar las vestiduras en el Antiguo Testamento? Es sinónimo de ¿qué? De arrepentimiento. Este es un sentido de arrepentimiento. Y por ser un sentido de arrepentimiento, toma la decisión de actuar con prontitud y obediencia. ¿Y qué hace este muchacho? Se dedica a limpiar la casa y la nación. Eso es arrepentimiento. ¿Qué hace el hombre hoy cuando comete un pecado? ¿Qué dijeron los muchachos? Somos inocentes. Vimos los videos que lo golpearon. El que iba corriendo le dio tan duro que ese fue el golpe mortal. Y todavía dice que es inocente. Hacemos las cosas, sabemos que están mal, pero no somos capaces de hacernos responsables de ellas. Al contrario, no solamente digo que soy inocente, sino que culpo a otros. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya está perdida. Está al borde del mismo abismo. Porque es el perder el sentido real de la vida, es perder el sentido real de lo que es la humanidad, y es perder el sentido completo de lo que es el temor a Dios. Este jovencito, dígame la verdad, si buscaba a Dios desde los 8 años a los 12 años, son 4 años. Pregunto, ¿cuántos gravísimos pecados tenía este muchacho? No. Yo me atrevo a pensar que no era un terrible pecador, pero le leyeron las escrituras, entendió el texto, y ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque no los rasgó solo por él. ¿Por quién los rasgó? Por toda su familia y su nación. Estamos frente a un joven que sabe cuál es el efecto que tiene que producir la lectura de la palabra. Yo le pregunto, ¿qué le produce a usted cuando lee la Biblia? Pastor, a mí no me produce nada, imagínese. ¿Qué cree
que deberíamos producirnos a nosotros la palabra de Dios? ¿Qué tiene que producirnos? ¿Qué tiene que producirnos? Vergüenza. ¿Qué tiene que producirnos? Culpa. ¿Qué tiene que producirnos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Me llegó un hombre y me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Y le dije: ¿qué pasó? Pastor, me pasó algo muy fuerte. ¿Y qué fue lo que le pasó? Al ver a mi esposa con mis hijos en una actividad, y al regresar, inmediatamente mi hijo frente a mí me dijo una mentira. Y no solo me dijo la mentira, me la afirmó. Cuando yo vi a mi hijo diciendo esa mentira, me vi a mí mismo. Y por primera vez, pastor, reconocí lo mentiroso que yo soy, a tal punto que volví a mi hijo un mentiroso. Y por eso estoy aquí. El corazón me palpita porque siento el pecado. Nunca había visto el pecado tan grave que cometí, que no solamente soy el pecador que miente delante de los demás, sino que ahora mi hijo está en las tinieblas por culpa mía. Ayúdeme. Y lo aplaudí. Gloria a Dios. Aleluya. Así quisiéramos ver a todos, pero no, hacemos las cosas y no se nos da nada. Porque creemos que como somos creyentes, entonces a mí no me va a pasar nada. No se deje engañar del diablo. Pecado es pecado. Y el pecado tiene que provocar algo en nosotros. Por eso es tan importante la palabra. El que se aleja de la palabra se acerca al pecado. Usted tiene que acercarse a la palabra para alejarse de pecar. Y si usted está cerca de la palabra le hará ver lo mal que está actuando. Y le dije: mira, tú me acabas de dar una palabra que me impresiona muchísimo, pero tenemos que hacer una corrección ya. No hay sea que le pase lo mismo que a todo el mundo y hasta a los borrachos. ¿Qué es lo que les da a los borrachos cuando están enguayabados? ¿Arrepentimiento? No, remordimiento. Eso es muy diferente. A los borrachos no le da arrepentimiento, le da remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? El remordimiento produce culpa y el arrepentimiento produce cambio. Entonces le dije: para que esto no se te vuelva remordimiento, entonces el arrepentimiento exige ¿qué? Cambios. Si usted le remuerde algo pero no cambia, eso nunca fue arrepentimiento. El arrepentimiento exige un cambio rápido. ¿Qué hizo este niño? Produjo cambios. Produjo cambios. Mis amados, Dios nos está hablando hoy. ¿Cuánto lo creen? Nos está haciendo volver al libro. ¿Para qué? Para que el libro nos muestre en qué condiciones estamos y cuál es el interés de Dios. Que provoquemos un ¿qué? Arrepentimiento en nuestra casa. ¿Dónde tiene que empezar el cambio que salvará a Colombia? Dígale al que está a su lado: en tu casa. ¿En dónde empieza el cambio? En nuestra casa, en nuestra familia. ¿Qué iba a pensar? Que en la casa de un niño habría respuesta para la nación. Quiero decirte algo con todo mi corazón. En tu casa puede empezar el cambio que necesita toda tu familia. En tu casa puede empezar la reforma que esta nación necesita. Empecemos por nosotros. Somos la iglesia del Señor y por ahí tenemos que empezar. Pero entienda esto: si la palabra provoca arrepentimiento en mí, el arrepentimiento se tiene que mostrar por acciones prontas y obedientes. Deje de decir: hoy, este año sí. ¿Cuántos lo dijeron el 31? El próximo año sí, ahora sí. No, no siga diciendo ahora sí, porque ya lleva 10 años diciendo lo mismo y no ha cambiado.
Diga conmigo, vamos a cambiar. Empieza los cambios. Los cambios son inmediatos. Cuando Dios nos está diciendo algo es para que inmediatamente tomemos la decisión. Empecemos por nuestra casa. La palabra en el corazón de una familia puede provocar reformas espirituales tan profundas que pueden cambiar hasta una nación. Hasta una nación. Pero ¿cómo ver cambios y aún reformas si ignoramos las escrituras? Si no tomamos tiempo para Dios. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos crear una cultura. Ahora el 29 de enero arrancamos una cantidad, más de 10,000 familias. Entramos en algo que se va a llamar cultura de pacto y reino. Y en la casa de cada una de las familias que están con nosotros, cada una ya tomamos una decisión. En nuestra casa todos los días tiene que estar la oración. En nuestra casa todas las semanas tiene que estar la palabra de Dios. En nuestra casa todos los días se tiene que practicar un principio del reino. Y en nuestra casa tiene que volverse a ver las nuevas vidas que no conocen a Cristo. Y en nuestra casa, así como Cornelio, muchas almas se tienen que convertir al Señor. Muchas. ¿Por qué? Porque las casas que se abren para el reino de Dios, Dios las cuida, Dios las protege, Dios las bendice. Y yo he visto, por ser un hombre que viajo por el mundo entero, escúchame en esto, he visto casas donde he entrado y donde he visto la gloria de Dios y no le falta nada. ¿Por qué? Porque las casas que se abren para la gloria, el reino y la honra y la bendición de Dios, esas casas las cuida Dios, no el sistema. ¿Cuántos van a abrir su casa? Dígale que está a su lado, es que le toca. ¿Quiere que se lo explique? ¿Qué es lo que tiene Dios con nosotros? ¿Un pacto o un contrato? Es un pacto, no es un contrato. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Como pacto o como contrato? Donde nos tratara como contrato, ¿dónde cree que estaríamos hoy? Perdidos, ¿oyó? Con tanto que le hacemos. No, Él nos trata como pacto. Pero ¿cómo tratamos nosotros a Dios? Como contrato. Señor, yo no puedo, no tengo tiempo. La gran comisión, ¿es una orden o es una opción? ¿Y qué estamos haciendo? Entonces note que muchas de las cosas que no estamos viviendo es porque no hemos entendido qué tenemos. ¿Cuántos años duró este niño en el reinado? Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque este niño entendió lo que Dios le dijo y lo hizo. Mis amados, la palabra de Dios no es para oírla, ¿es para qué? Para cumplirla. Vamos a hacer una reforma en nuestra casa. Vamos a hacer una reforma. ¿Qué fue lo que le demostró este niño a Dios? Que podía contar con él. ¿Hay alguno aquí con el que Dios pueda contar? ¿Dios puede contar con alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que diga, Señor, mi casa va a ser una casa de reformas espirituales? ¿Puedes contar con nosotros? Eso es lo que necesitamos y es lo que Dios quiere y es lo que Colombia necesita. Y número 3, para que terminemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Producir el deseo de servir a Dios y obedecerle. Y aquí la palabra clave es iglesia. Todo tiene que empezar con la persona. La persona tiene que provocar eso en su casa. Pero la idea es que cada casa, cada familia se convierta en la gran reforma de la iglesia. ¿De qué está compuesta esta comunidad? Dígame, ¿de qué está compuesta? ¿De familias? ¿Cuánto creen que Dios quiere usar este ministerio mucho más allá de lo que hasta aquí? ¿Cuánto creen que Dios quiere hacer algo con ustedes aún en el exterior? Pero ¿por dónde tiene que empezar? Por la casa. Tiene que empezar por la casa. Tiene que empezar por nosotros. ¿Y por dónde va a empezar esta reforma? Por la palabra. ¿Por dónde va a empezar esta reforma? Por la palabra de Dios en nuestra casa.
¿Por dónde va a empezar Dios? Por una iglesia que esté lista a obedecerle y a servirle. A servirle. Qué bonito que en medio de toda esta revelación de las escrituras y las reformas espirituales en un jovencito, en una persona tan joven, podemos ver el ejemplo del servicio a Dios. Yo le pregunto, este rey jovencito, ¿verdaderamente a qué se dedicó? Deme la palabra clave. ¿A qué se dedicó? A servirle a Dios. Realmente el gobierno que este muchacho empezó a hacer desde su reinado es un gobierno guiado por Dios. Este joven le está sirviendo a Dios. Le está sirviendo a Dios. ¿Y cómo se demuestra el servicio a Dios? ¿Dónde está el corazón del servicio a Dios? En la obediencia a su palabra. Yo le pregunto, hablando de obediencia a la palabra de Dios, ¿qué podemos decir de nuestra sociedad? ¿Nuestra sociedad es una sociedad que le obedece a Dios? ¿En qué se convirtió la palabra de Dios para la sociedad colombiana? En un cero a la izquierda. Cuando alguien menosprecia la palabra, ¿a quién está menospreciando? A Dios. Se ha vuelto nuestra nación y parte de América Latina una generación que desprecia a Dios. ¿Oyeron a aquel hombre que salió por las redes diciendo a todos los colombianos y a todos los mexicanos y a muchas personas: destruyan la Biblia, quémenla, acábenla? Y le preguntaron: ¿y usted por qué manda a que destruyan la Biblia? Porque aquí el único culpable de toda la desgracia de América Latina es Dios. Yo escuchaba ese blasfemo, pero en vez de darme rabia me dio tristeza. ¿Culpar a Dios por todo lo que está pasando? ¿Acaso Dios es el que nos dice lo malo que tenemos que hacer? Al contrario, Dios siempre está de nuestro lado. Dios siempre está ahí. Pero qué tan fácil es culparlo. El último accidente, ya tenemos 4 buses accidentados, pero el tercero, yo le pregunto: ¿Dios le habló a esa gente que se iba a accidentar? Claro. Escuchen los testimonios. Si Dios no habló, pero no entendieron. ¿Quién fue el único que entendió la voz de Dios? El jovencito que dijo: no, yo no quise ir porque tenía un presentimiento. Yo tenía un presentimiento, y por ese presentimiento tan fuerte dije: no, yo no voy por allá. Pero escuchen los otros. Note, el carro se varó, pero ellos siguieron insistiendo. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de pararse y preguntar: ¿será que Dios me está hablando? Dios sí nos habla, pero no lo queremos escuchar. No lo queremos atender. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Porque andamos en una cantidad de cosas que creemos que son más importantes. Déjeme decirle esto: no hay nada más importante en la vida de un ser humano que escuchar a Dios. Porque cuando escuchamos a Dios, lo estamos atendiendo y Él quiere ayudarnos o evitar algo. Este niño lo escuchó. Este niño lo atendió. Y mire a dónde llevó la nación. Pastor, ¿qué tenemos que hacer en este año? Preocúpese por escuchar la voz de Dios. Le dije: Señor, mi hijo está convulsionando mucho. ¿Puedes hablarme acerca de eso? Me has dado 14 años una labor de cuidar a mi hijo, pero ahora necesito resolver esto. Y venía en el avión pensando tantos días después de que Dios me dio todo el tratamiento para él, tantos días, y mi hijo no volvió a convulsionar. Mi hijo
hijo me llamó y me dijo: papá, no estoy convulsionando. Le dije: sí, el tratamiento que el Señor nos dio es el que necesitabas. Vamos a pegarnos a Él. Escúchame, el único que sana, el único que libera, el único que salva, el único que cuida a tus hijos, el único que lleva comida a tu casa, el único que puede protegerte y el único que puede sostenerte hasta el día que te vayas de este mundo, tiene nombre, y su nombre es Jesucristo. Él es tu salvación. Amados, vamos a volver al libro sagrado. Vamos a volver al libro sagrado. Vamos a volver a Dios. Vamos a volver a oírlo. Y vamos a volver a la obediencia. ¿Cuántos le quieren obedecer? Entonces sírvale. Sírvale. Que en este año no tengan que rogarle. A ningún cristiano se le tiene que rogar que sirva. Porque le estamos sirviendo ¿a quién? Al que nos salvó la vida, al que nos bendijo en el 2025. Hágase esta pregunta: ¿por qué no se murió el año pasado? Con tanta gente que se murió. Pregúntese: ¿por qué no se murió? Por una razón no se murió: porque Dios tiene planes con usted y con su familia en este 2026. Sírvale. Sírvale. Pastor, ¿en qué puedo servir? Nomás acérquese y lo verá y le decimos cuánto hay que hacer. Sobre todo porque nos queda poco tiempo. ¿Por qué tengo que servirle a Dios? Porque ¿cómo no le voy a servir al que me salvó? ¿Cómo no voy a servir al que cuida mi casa? ¿Cómo no voy a servir al que le da comida a mi familia? ¿Cómo no voy a servir si a pesar de que este mundo y este tiempo es tan cruel y tan difícil, Él nos ha traído de victoria en victoria? Colóquese en pie. Volvamos a la palabra. Volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque si no volvemos al libro sagrado, si no volvemos a oír a Dios, no solo no nos desviaremos los adultos del camino, sino que perderemos nuestra generación. Volvamos a la palabra y Dios volverá a nuestra casa y a nuestra nación. Volverá. Este ayuno, siempre que el pastor y su familia lo preparan para eso. ¿Cuáles son los pilares que Dios quiere este año? Y este es el pilar que Dios quiere este año. Por eso, claramente, ustedes colocaron un lema que Dios les dio. ¿Cuál es el lema? ¿Estar qué? Ahora es cuando más firmes tenemos que estar, más constantes tenemos que ser. Este es el momento.